Confesión en el capítulo 22, párrafo 7. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Capítulo 22, párrafo 7 de la Confesión de Fe 1689. Nuestro resumen de fe dice lo siguiente: así como la ley de la naturaleza es que en general una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra, con un mandamiento positivo, un mandamiento moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado. Interesante. Para que sea, ¿qué dice? Guardado santo para Él, el cual desde el principio, del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana. ¿Y cuál es ese día? ¿Qué día? Sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. ¿Qué día es ese? Domingo. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Ajá, interesante, ¿no? La confesión de fe, hay un capítulo que habla acerca de la adoración al Señor. Si usted revisa el capítulo 22, párrafo 1, 2, 3, 4, lo que está estableciendo es que al Señor se le adora con lo que Él ha establecido, no con lo que Él no ha establecido. Por eso nosotros al momento, por ejemplo, de adorarle al Señor en el templo, no estamos haciendo uso de danzas, porque si te das cuenta en las Escrituras, tú no encuentras que en el templo se esté haciendo eso. Las danzas del pueblo de Israel eran celebración nacional, no eran hechas en el templo. Jamás tú vas a encontrar que estaban danzando en el templo. Habían celebraciones, hacían bodas, y como la religión era nacional, pues entonces parte de sus celebraciones al Señor, ellos danzaban, pero no era en el templo, si se acuerdan. No lo hacían en el templo, ¿sí? No lo hacían así, aquí. Y eso debemos recordar. Pero bueno, ya llegaremos a ese capítulo. Pero en el párrafo 7 y el párrafo 8 habla exactamente como instrucción de que el día del Señor debe ser observado. Antes era el sábado. Y encontramos así en las Escrituras que era el sábado, pero luego vemos que desde la resurrección de Cristo los creyentes comenzaron a guardar el día domingo para celebrar la resurrección de nuestro Señor, que luego se le llamó el Día del Señor. El Día del Señor, apuntando a un día futuro, el Día del Señor, donde todo será consumado totalmente, y Satanás, que ya ha sido derrotado, pues veremos públicamente cómo es que esa derrota ha sido consumada. Y el párrafo 8 dice: de entonces el día de reposo es guardado santo para el Señor, cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, es decir, sus trabajos, ordenado debidamente de antemano sus asuntos cotidianos, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo, sino que también se dedican también, ese también es interesante, todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Guardamos un día de reposo. Nosotros no somos adventistas en el sentido de ser de la religión de los adventistas, no se el va a derramar en su Biblia, pero nosotros claro que observamos el día de reposo y creemos que es una ordenanza que es vigente para ti y para mí. Es vigente en este nuevo pacto, es vigente para el creyente, que nosotros guardemos el día de reposo. Y lo estamos haciendo. Este día ha sido declarado santo para el Señor, para que sea observado, para que sea guardado.
Tu corazón debe ser preparado para venir a adorar al Señor. Y esto, hermanos, es un medio de gracia también. Hemos visto que los medios de gracia principales que el Señor ha dado para su iglesia, para el crecimiento y fortalecimiento de su iglesia, es la predicación pública de la palabra, el estudio de su palabra y la predicación de su palabra. En segundo lugar, la oración. En tercer lugar, bautismo y la Santa Cena que hoy día tendremos. Pero no son los únicos medios de gracia. Hay otros más, como por ejemplo el ayuno, que ya aprenderemos del ayuno, hermanos. Tenemos que separar un tiempo para ayunar. Tenemos que ayunar. Y también el día de reposo. Es un medio de gracia donde nos reunimos para celebrar al Señor, cantar al Señor, preparando nuestros corazones, separando nuestras actividades, y entonces venimos a Él para amonestarnos entre nosotros también cuando nos vemos de algunas cosas que pudiéramos estar haciendo de manera equivocada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si te das cuenta, el día de reposo fue declarado santo por el Señor. La semana pasada hemos hecho la introducción del séptimo día de la creación, del día de reposo, y hemos observado cómo es que nuestro Señor ha establecido eso desde el Antiguo Testamento. Un descanso. Nuestro Dios terminó su obra 7 días, en 6 días obró, creó, hizo su obra creativa, y el séptimo día Él reposó, descansó, porque había culminó su trabajo de creación y descansa. En Moisés encontramos que también cuando se termina la construcción, el diseño y la construcción del tabernáculo, también se culmina, ¿no? Ahí la palabrita que culmina, se culmina la construcción del día de reposo. Para el templo igualito se culmina, y eso nos muestra de que Dios siempre lo que inicia, termina. Lo que inicia, concluye. Al final de los tiempos habrá un día donde el Señor concluya, aunque en Cristo todo Él ya lo ha vencido, Él ya lo ha ganado, ya ha sido, pudiéramos decir en este sentido, ha sido consumado lo que Cristo ha hecho. La victoria está asegurada totalmente, pero aún en la realidad, en lo físico, eso falta ser consumado, si se dan cuenta. Pero de que está asegurada, está asegurada. Llegará un día donde el Señor diga, esa declaración de consumado es de tetelestai que dijo ahí en la cruz, tendrá un eco mucho más fuerte el día donde el Señor completamente, todos los reinos de la tierra estén bajo su poderío, están bajo su poderío, pero ahora reconociéndolo como Señor, como Salvador. Desde el cielo y en el infierno proclamarán la grandeza de nuestro Dios. Pero ahora será mucho más visible, notoria para todos los salvos y condenados. Y entonces habrá concluido la redención. La habrá terminado. Y ahora entraremos a un reposo eterno. ¿De dormir? No, porque Él continúa sosteniendo por toda la eternidad esa redención que ha ganado, que nos ha ganado, que nos ha dado. Entonces, vayamos al punto número 2, por favor. Nuestro Dios descansó de sus labores creativas ese séptimo día. En Génesis 2 nosotros aprendemos que Dios está descansando de esas labores en el séptimo día. Dios lo está haciendo, esas labores creativas. ¿No es así? En Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Descansó de toda la obra que Él hizo. Reposó de toda la obra que hizo. De la obra creativa, porque ya sabemos que Él continúa, ¿qué haciendo? Trabajando, sigue sosteniendo. La obra creadora de Dios consumada fue, terminada fue sellada. Por lo tanto, dice el texto que Él reposó. Pero recuerden, Él continúa trabajando, pero reposa de su trabajo creativo. Es como que una casa
Cuando falta construir, cuando comienzas a construir sus bases, la trabajas, pones las bases y hay un trabajo intenso, ¿no? Tú ves incluso el vaciado, Dios mío, en el vaciado es más gente todavía. Llaman a personas que ayuden a latear, creo que se llaman. Incluso quieren su pago, ¿no? Al final, ¿no? Increíble, no sé si se ha hecho una costumbre, creo eso, ¿no? A todos los que trabajan, que se les paga por subir el concreto al techo, adicional al final quieren su cerveza, ¿no? Comida y cerveza, todavía ese es el pago para ellos, ¿no? Qué chistosos. Pero en fin, después que se termine ese trabajo, la casa pues tiene que ser sostenida. No las columnas, pero sí la limpieza, sí el pago de los servicios, la alimentación que tiene que llegar, la basura que tiene que salir. Hay un sustento que tiene que ser hecho en la casa. Nuestro Dios terminó de crear. Ya no está creando, lo puede hacer, sí, pero Él nos dice en su palabra que no lo está haciendo, pero ahora está reposando, pero continúa Él nutriendo a su pueblo, Él continúa nutriéndonos a nosotros, a su creación. Miren lo que dice Juan capítulo 5, cuando Jesús fue confrontado ahí por los fariseos, por su práctica que Jesús estaba teniendo en el Shabbat, es decir, en el sábado, el énfasis que tenía el pueblo de Israel en el Shabbat no era en adorar a Dios. Ese no era el énfasis que estaba teniendo el pueblo de Israel al venir a guardar el sábado. El énfasis del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, al menos cuando Cristo está ahí, cuando Cristo está ministrando, es que el pueblo, los fariseos, los líderes religiosos están observando el Shabbat absteniéndose de cosas. Eso era. Ellos observaban el día de reposo para abstenerse de cosas. Y ya les dije que incluso fueron tan ridículos en llamar trabajo a cosas como, por ejemplo, caminar cierta cantidad de pasos. Tú podías caminar en el día de reposo cierto número de pasos, pero si pasabas uno más, ya quebrantaste el día de reposo. Es decir, imagínate, pongámosle, ¿no? Son 1000 pasos permitidos, caminas. En el 1002 pasos llegabas a salvar a alguien de repente del abismo. Lo siento, ese pasito más, hasta las 6 de la tarde no lo puedo dar. Ese pasito, espérate, aguántate, porque si yo doy el 101 paso y el 102 o 1002, no me acuerdo exacto la cantidad de pasos, hay un número que lo habían establecido, pero ya era considerado quebrantar el día de reposo. ¿Te das cuenta? Y si la persona moría, pues moría, pero tú guardando el día del Señor. O sea, el énfasis que ellos tenían en el día de reposo estaba en abstenerse de cosas. Eso era. Estaba en las cosas que no se hacían. Eso era lo que para ellos era el día de reposo. Ese día no hacemos esto. ¿Te das cuenta que se parece a los adventistas? Y el Shabbat de Jesús, entonces a ellos les rasgaba las vestiduras. Ellos estaban incómodos, ellos estaban jalándose los pelos, ¿no? Jalándose ahí los mechones. ¿Por qué? Porque Jesús constantemente, Él estaba involucrado en labores, en actividades de adoración. No solamente, sino también en actividades de misericordia. En actividades de servicio. Y a Él no le importaba qué 1000 pasos, yo doy 5000 si es posible, con tal de salvar, con tal de ayudar, con tal de hacer labores de misericordia, con tal de adorar a Dios verdaderamente. No es reposar brazos cruzados y dormirse y eso, no, es absurdo, ¿no? Algo que me gusta hermosamente de nuestro cristianismo, del cristianismo bíblico, de la fe bíblica, es que es coherente. Me acuerdo que el año 94, yo tenía 14 años, y cuando comenzó todo ese movimiento, 94, 95, creo, todo ese movimiento del Espíritu Santo que llamaban,
Y las personas que yo estaba acostumbrado a todo el tiempo a cantar como se hacía convencionalmente, tradicionalmente, y entonces comenzó a llegar a la iglesia, pues pastores de Lima que comenzaran a imponer manos y la gente de la iglesia comenzó a saltar, a gritar. Y a los 14 años yo me ponía a pensar, el Dios poderoso del universo, sabio, ¿hace esto? Y veía al que está a mi costado convulsionando y gritando, ¿no? Demonios, ahí hay un demonio, ahí hay otro, chápenlo, ¿no? Bueno, sí, me estoy haciendo broma de ello, pero a mí me parecía ridículo. Y decía, tenía 14, 15 años. O sea, ese es el Dios. Levantas tu mirada al cielo y ves las estrellas y las contemplas. Y ese es el Dios creador sabio que nos ha hecho no entendía nada de biología en esos tiempos, pero obviamente toda persona a esa edad ya está pensando, esto es maravilloso, ¿no? O sea, hay un Dios que lo ha creado, debe ser sabio. Su caminar es perfecto, para que al final termine revolcando dentro de una iglesia a las personas y cuando salen afuera están normal. Ridículo. Y aquí hay algo ridículo también. Pensar que en el día de reposo es no hacer nada y hacer algo que no esté contemplado o que sobrepase los límites de la tradición que habían dado los hombres, era considerado entonces fallar al Señor. No, es absurdo. El énfasis en el pueblo de Israel o el énfasis entre la élite religiosa era no hagas. Pero Cristo estaba constantemente en el día de reposo, especialmente en el día de reposo, como para darles en el corazón a estos líderes religiosos. En el día de reposo sanaba. En el día de reposo hacía actos de misericordia. En el día de reposo Él estaba ministrando. En el día de reposo Él estaba caminando más de la cuenta. Y eso hacía que los fariseos pues comenzaran a transformen este cuerpo fariseico, ¿no? En Munra, seguro decían. Les daba un ataque terrible. Yo sé que algunos son muy jóvenes y nunca han visto eso. Ah, tú sí. Tú sí, ¿no? Entonces los fariseos estaban cuestionando las prácticas de reposo, el Shabbat de Jesús. Pero vean en Juan capítulo 5, versículo 15, Jesús dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos cuando el Señor había sanado, ¿no? Él había sanado a un hombre en el día de reposo. Este hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué trabajo? El de sostener. No es no hacer nada. No es no hacer nada. El Señor Jesús dice que la actividad sabática de Dios no ha sido simplemente dejar de hacer nada, sino que nuestro Dios ha estado involucrado desde que terminó, desde el séptimo día de su reposo, ha estado involucrado en una obra diferente. Ha estado activo. La inactividad no es parte del día de reposo. Hay una actividad y en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús en Marcos 2:27, se ve el mismo patrón que nosotros vemos en Génesis 2. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3 de Génesis dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miren, se nos dice que Dios está bendiciendo y está santificando el día de reposo, el día de descanso. Por favor, nota eso. Dios bendice y santifica el día de reposo. Así como Dios te ha salvado, te ha santificado, te ha llamado para su gloria. Hubo un día en especial que lo hizo para que luego entres a Él, a descansar en Él. También de estos 7 días de la semana que nosotros tenemos, el Señor ha ordenado que un día tú lo dediques a reposar y de manera más enfática hacerlo en el Señor.
Él bendice y santifica este día. Es una bendición, es un día santo. Pastor, ya pasó Semana Santa. No, todas las semanas hay un día que el Señor ha santificado. Y es el día de hoy. El día que ahora, desde la resurrección de Cristo, se cambió al día domingo. Y Jesús está preservando ese patrón en Marcos 2:27. Lean lo que dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no fue para que Dios en realidad gane algo especial. Recuerden, Él es inmutable, Él es impasible. Todavía creo que no les enseñé la impasibilidad de Dios, pero Él es eterno, inmutable. Él es autosuficiente, no necesita absolutamente nada. Háganme recordar que en el discipulado 1 tenemos que agregar un tema, la impasibilidad de Dios, que no lo hemos hecho, no está contemplado en el material, por favor me hacen recordar, para poder tocarlo un poco. Pero nuestro Dios, miren cómo lo ha ordenado. Él deja de trabajar de la obra creativa, pero Él se encarga de sustentar. Y nos dice a nosotros también que cuando Él reposa, ese día Él lo instituye, lo santifica, no para Él, sino, ¿para qué? Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue instituido para el hombre. Es decir, ¿acaso no se están dando cuenta que el día de reposo fue hecho, Dios lo hizo para hacer una bendición y no una maldición? Y el versículo 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, así que sanar y hacer actos de misericordia no hay ningún problema con ello. Sigue siendo apartado para el Señor. Y el Señor lo dice ahí, el día de reposo continúa, sigue siendo santo. ¿Ve? Se le llamará incluso en el día, en el nuevo pacto, una vez que Cristo sea derramado su sangre por nosotros y entremos a este nuevo pacto, el nombre del día de reposo cambia y se le llama ahora al día del Señor. Y nosotros encontramos así en el Apocalipsis, el día del Señor. Así que es un día bendito, un día santo que lo guardamos, que apunta al futuro incluso. Todavía apunta. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía actos ceremoniales, tenía acciones, tenía rituales que apuntaban a Cristo, a cosas específicas. Aunque todavía falta un cumplimiento total en el futuro, nosotros como pueblo de Dios todavía tenemos algunas prácticas que apuntan hacia el futuro, como por ejemplo el día de reposo. Esto es algo que todavía observamos. Lo observamos para adorar a nuestro Dios, para aprender de su palabra, para estar en comunión entre nosotros, para hacer actos de misericordia. No significa que no lo puedes hacer en la semana, pero hay un día específico donde se hace, donde está guardado, reservado para eso de manera más específica. Pero apunta este día a que llegará en el futuro un día, el día del Señor, donde Él ejecute su venganza contra sus enemigos. Y desde ese momento, con cuerpos glorificados, entraremos a un reposo eterno. No de dejar de hacer nada, sino de estar con el Señor y para siempre. Así que es bendito este día, es santo, y esto indica una vez más que es un día en el que Dios se preocupa por nutrir a su pueblo. Dios se preocupa por bendecir a su pueblo, y eso es lo que está haciendo. Vean, desde el día séptimo Dios sigue trabajando, pero está en ese reposo que Él tiene. Él sigue trabajando. El día séptimo seguía trabajando. ¿Trabajando en qué, Alan? En sustentar a su pueblo, al hombre, su creación. Y ahora en este día de reposo, ¿cuál creen ustedes que sea el principio para este día de reposo? El día domingo, el día del Señor. ¿Qué es lo que nuestro Dios está haciendo también? Fundamentalmente, nutriéndonos. Es lo que está sucediendo en estos momentos. Edificándonos, sosteniéndonos con su palabra,
con su Santo Espíritu de manera especial en este día entre nosotros, con la comunión que tenemos, en medio de las oraciones, con los medios de gracia aplicados mucho más en este día, porque los medios de gracia son aplicados mucho más en el día del Señor como iglesia, porque para el día de mañana, hermanos, algunos de repente ni tocarán su Biblia, y espero que no sea así. Para el día de mañana espero que no sea así. Algunos de repente ni orarán. Espero que no sea así. Felizmente tenemos discipulados, pero algunos de aquí de repente ni va ni irá. Y tal vez hasta se pregunta, ¿ay? Miren lo que dice Hebreos 3 del 7 en adelante, por favor. 3, 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Pues con ellos. Síganme con la palabra, por favor. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, están hablando de los israelitas, otra vez determina un día, hoy diciendo pues, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si te das cuenta, aquí se está enfatizando el sábado, ¿no?, de nuestro Dios, no solo como un regalo para el hombre, sino como una promesa para los creyentes de un descanso que experimentaremos, o experimentamos ahora parcialmente. Ahora es parcialmente, pero esperamos en el futuro cielos nuevos, tierra nueva, donde reposaremos eternamente con el Señor. Eso está enfocándose aquí. Así que entonces, este séptimo día, el día de reposo, el reposo de Dios está diseñado para bendecir y para nutrir a su pueblo. Y eso es lo que hacemos aquí, si te das cuenta. Nos reunimos para nutrirnos,
Nos reunimos para que Dios nos bendiga. ¿Ve? Así que este séptimo día está diseñado para nutrirnos espiritualmente, para la adoración a Él y para el servicio a Él, haciendo incluso hasta actos de misericordia, que a veces en la semana se nos olvida. Hermanos, yo sé que usted es misericordioso en la semana, yo sé que de repente apoya a los necesitados afuera, pero hay un detalle: podría ser que te olvides hacerlo. Y el día de reposo es un recordatorio de que debes hacerlo. Yo sé que adoras en tu casa en la semana y que pones tu música de repente y cantas al Señor y adoras. Yo sé que escuchas, que de repente estudias tu Biblia, lees su palabra, oras. Pero el Señor ha dicho, por si acaso alguien no lo haga, hay un día. ¿Se acuerdan el día de la expiación? En el día de expiación, el Señor ordenaba que vengan durante todo el año a ofrecer sacrificios por sus pecados. Tenían que estar ceremonialmente puros para presentarse delante del Señor. Pero Dios, a pesar de eso, determinó un día especial para que el sacerdote, el sumo sacerdote, haga expiación por todo el pueblo, una vez al año. ¿Por qué? Por si alguien fue negligente. Y el día del Señor, el día de reposo para nosotros, que es hoy, es justamente eso, un llamado. ¡Ey! Acomoden sus horarios. ¡Ey! Separen su tiempo. Vengan y sean nutridos de manera comunitaria por el Señor. Acuérdate que nuestro Señor Jesús hizo trabajos de misericordia. Pues acuérdate que también tienes que hacerlo. No para poner check, ya lo hizo, sino recordar, Señor, mi adoración implica también ser misericordioso. Y si no nos lo recuerdan, nos olvidamos. Como yo les dije, cuando bajo ahí de Machu Picchu, aunque ahora ya no me mandan a comprar pan, no sé por qué. Pero cuando me mandaban a comprar pan, a cada rato me tenían que recordar, porque si no yo llegaba de nuevo, volvía ahí de viaje, salía de viaje a Tingo María y volvía de ese viaje interprovincial y me volvía a mi casa sin pan, hermanos. A ver, baja pues. Y si llevaba el pan, ¿qué faltaba? Mantequilla. Pero constantemente recuerdo. Nosotros somos así, a veces cabezones, necesitamos que nos recuerden constantemente. Y los domingos, el día del Señor, se nos recuerda que ha sido creado para adorar. Se nos recuerda que hemos sido creados para servir. Se nos recuerda que hemos sido creados para edificarnos los unos a los otros. Para adorar a nuestro Señor, la gloria de su nombre. Así que el Señor diseñó un día separado a la semana para nutrirnos nuestra vida espiritual, para la adoración y para el servicio. Por eso es que celebramos el Día del Señor los domingos. Y en esta iglesia, pues, no se va a quitar el hecho de que sean dos, tanto en la mañana como en la tarde. Porque eso es el principio del Día del Señor. Yo sé que la IBI lo hace el domingo una sola vez y listo. Ok, ellos no son confesionales. No lo son. Son bautistas, hermosos hermanos. El libro de la predicación de Miguel Núñez es hermoso. Los libros que tiene de Siervo para su Gloria, hermoso, ¿no? Miguel Núñez es un referente hermoso para Latinoamérica de cristianismo. Un hombre apasionado, un hombre temeroso. Al inicio de sus predicaciones, 2008, él predicaba así, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? Algo así, ¿no? Y ahora tú lo ves y una humildad y una mansedumbre. Ese hombre ha avanzado muchísimo. Pero su iglesia no celebra el Día del Señor completo. O al menos lo hace solamente el domingo en la mañana, una sola vez. No, si tienen dos cultos repetidos, porque por el espacio, ¿no? A pesar que su iglesia es grande, su iglesia el templo es grande, pues hacen dos cultos. En las mañanas, dos cultos. Igual que hacen en Lima, en la Alianza, por ejemplo, dos cultos. El mismo culto. Los que hemos estado en Lima ahora y hemos ido a la iglesia, hemos visto, ¿no? Comienza el culto en punto, comienza la alabanza, aleluya, amén, y la predicación. Y como estaba la IBI, a ver, quedémonos para el segundo culto, creo que dijimos, ¿no?
Y nos quedamos por el segundo punto y todo fue igualito. La predicación comenzó igualita, los ejemplos fueron igualitos, todo era igualito. Es porque son otras personas las que están yendo, pues, ¿no? Pero, hermanos, nosotros no lo hacemos así. Entendemos que el día del reposo, el día del Señor es un día dedicado para el Señor y lo queremos hacer y no lo vamos a cambiar, que sea en la mañana y también por la tarde para la noche. Así, eso es lo que queremos enfatizar. Número 3. Pero también podemos observar aquí en Génesis, en el capítulo 2, en esta institución, o cuando Dios instituye el día de reposo, el séptimo día como día de reposo, vemos, especialmente el séptimo día, que Dios obviamente está descansando de esa creación. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que debido a su descanso que Él hizo para nuestro beneficio, ahora lo sabemos, Dios favoreció el séptimo día y Dios bendice y santifica ese séptimo día. ¿Qué lo hizo? A ver, por favor, quiero que veas esto. Dios bendice y santifica el séptimo día. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que Dios convirtió ese día en un medio eficaz para edificarnos. ¿Se dan cuenta? Para que todos aquellos que lo guardaran sean bendecidos. Vean, ¿eh? Dios santificó el día de reposo. Es decir, lo hizo un medio eficaz para tu crecimiento espiritual. Es decir, si tú lo guardas con un corazón correcto, piensa esto, porque yo estoy seguro que muchas veces te has sentido tentado a no ir a la iglesia, de no venir a la iglesia. Llega a las 7 de la mañana o 8 de la mañana o qué sé yo, de repente levantas 9, ¡ay! A las 9 comienza, ¡vamos! ¿No? Y te ves tentado de no venir a la iglesia, ¿no? Ay, no, y viene la mamá, oye, levántate, tienes que ir a la iglesia. No quiero ir, pero si tú eres el pastor, ¿no? O mi esposa, ¿no? Pero el Señor bendijo el día del Señor y cuando lo bendijo, al día de reposo, lo bendijo para ser de bendición para nosotros. ¿Se dan cuenta? Hermanos, las enseñanzas, ¿cuántas de las enseñanzas que el Señor te ha permitido oír han sido los domingos? ¿Y cuánto te ha edificado? ¿Cuántos momentos de aflicción al momento de cantar al Señor? Aquí, al final recordaste sus promesas y has sido edificado. ¿Cómo es que te sostienes si no eres nutrido? Y el Señor instituyó este día para que así sea. Él lo convirtió en un medio eficaz de bendición para que todos aquellos que lo santifican mediante el descanso, la adoración y el servicio sean bendecidos, pues. Eso es. Lo convirtió entonces en un medio de gracia. Entonces aumentamos un medio de gracia a nuestra información. No es que estamos aumentando un medio de gracia en el sentido de que lo estamos convirtiendo en medio de gracia, sino que ya sabemos, tenemos la predicación de la palabra, con el estudio de la palabra y la predicación, uno, la oración, otro medio de gracia eficaz, el bautismo, la Santa Cena, otro medio de gracia eficaz. Ahora auméntale uno más, que no lo debes quitar, es el venir a la iglesia, a guardar el día del Señor. ¿Ve? Lo consagró, lo apartó para un santo uso, para el uso suyo, para que tú le alabes, le adores, bendigas su nombre. ¿Él lo necesita? ¿Él lo necesita, Joshua? ¿Quién lo necesita? Entonces te das cuenta, el día de reposo fue creado para el hombre. No a consecuencia del hombre, ni tampoco por la necesidad de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios
¿Qué es lo que está diciendo a través incluso de Moisés ahí en el Antiguo Testamento? Les está diciendo, esta idea que hemos escuchado cuando Moisés les da en los mandamientos, les dice acerca del día de reposo, esto que hemos estado escuchando durante mucho tiempo y que ahora Dios lo ha mandado a escribir y lo ha dado como parte de su ley, esta idea, esta ordenanza que he escuchado en el monte Sinaí, que forma parte de los 10 mandamientos, no es una idea nueva, les está diciendo Moisés. Esta idea tiene sus raíces en una bendición que Dios dio en la creación. Bendijo Dios el día séptimo. Dios bendijo el día séptimo y por eso es que también lo incluye en los 10 mandamientos, después que el hombre ha fallado. Dios no necesita descansar, tú sí. Separa tu tiempo, haz todo lo posible, ordena tus ocupaciones para que adores al Señor. No debes faltar los domingos. Recuerden, Dios santificó este día. Si lo santificó, hay bendición aquí. Yo me acuerdo en el pasado, ¿no? Venía un pastor, querían tocarlo. La unción, pásamelo, pastor, pásame la unción. Quiero ser bendecido, quiero ser prosperado. La unción del dinero, la unción de las chicas no habían, ¿o sí? La unción, qué sé yo, de propiedades, de negocios, la unción de viajar incluso, hermanos, ¿no? Si veías una visa ahí norteamericana, la unción de la visa, ¿no? Creo que Keren hizo eso. No funcionó, dice. Ella certifica que no funcionó. Hermanos, y están ahí, ¿no? Yo quiero ser bendecido. De alguna manera, ¿dónde hay reparto de juguetes? Allá voy porque quiero ser bendecido con juguete para mi hijo. Chocolatada por allá en Navidad. Ahí quiero porque quiero mi chocolate. Están repartiendo polos ahí de un candidato. Ahí yo quiero mi polo. Y aquí este día el Señor nutre a su pueblo y no quieres venir. Están repartiendo víveres, todo, cola para ser beneficiados, ¿no? Bono de COVID, cola para recibir tu bono. Y el Señor ha establecido un día para que tú seas beneficiado. Espero que estés haciendo cola para entrar a la iglesia, hermano. Y no deseando más bien quedarte en tu casa. Tontamente, no se crece espiritualmente si no cumples los principios bíblicos. Pastor, pero a la iglesia cuando voy tú me aburres y me da ganas de dormir. Y estaba pensando, necesitamos un buen café aquí en la iglesia antes de comenzar la prédica. No sé a cuántos les funciona. Yo si tomo café 6 de la tarde, te aseguro que no duermo hasta el día siguiente. Puedo seguir despierto, hermanos. Peligroso es que yo tome café de noche. Bien cargada, ¿no? Pero por eso es que mi esposa los domingos en la mañana me da un café así. O yo le pido, o me da, o yo me preparo. Un café, o todos los días en realidad, ¿no? Un café que en una te abre el ojo así, bien cargadito. Me gusta el café. Y si es Valdés, mejor, ¿no? Mucho mejor. Pero hermanos, vean ustedes, el Señor ha dado un día para que tú seas beneficiado. Es decir, cuando vengas acá vas a ser nutrido. Piensa en cuánto es que te gusta que te den cosas y que seas beneficiado. Pues el Señor ha hecho eso en este día. Lo ha creado para que tú seas beneficiado. Haz tu esfuerzo. Intenta abrir tu ojo, no sé, sin te escucha, aunque sea ahí. Haz lo posible, entiende, escucha, aprende, pon de tu parte y vas a ser beneficiado. El Señor te va a bendecir. Él no necesita un día para descansar. Él sabía que tú y yo sí necesitábamos un descanso. Tú necesitas un descanso de tu trabajo. Así que ese primer Shabbat que se instituyó luego en el Antiguo Testamento, el sábado, es un memorial de la bendición de Dios para nosotros en la creación. Que Dios cuando creó descansó para bendecir al pueblo. Y por lo tanto también es un memorial del descanso que tendremos en nuestra redención. Al final de los tiempos entraremos al reposo eterno de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que ella hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto lo tomaron a letra, olvidándose de la esencia de la ley, y entonces no hagas nada. No hacían nada, ¿te das cuenta? De aquí lo tomaron. Pero el principio no era eso. El principio era reposar para dedicarlos al Señor, a la adoración. Porque necesitas tú recordar que hay un Dios, que a veces en el día a día te olvidas. Moisés les está dando la razón por la que debemos recordar el día de reposo. Es porque el Señor lo estableció en el día de la creación, no necesariamente en los 10 mandamientos. Eso es lo que Dios hizo en la creación. Siendo el Dios del universo, separó un día y descansó. No porque Él necesite descansar, sino como ejemplo para que tú también lo hagas. En Deuteronomio también hace lo mismo. En Deuteronomio 5:13 hace lo mismo. Repite otra vez este mandamiento. Pero el énfasis, así como Dios ha liberado a Israel, como te ha liberado, guarda el día de reposo. Y para ti y para mí, ¿acaso no nos ha liberado de la esclavitud de Satanás? ¿Acaso Satanás ahora nos gobierna? ¿Acaso Él no nos ha sacado de Egipto espiritualmente hablando? ¿Acaso no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Muertos siguiendo no a Dios, no arrepentidos, no dolidos por nuestro pecado, y íbamos camino a condenación, y Dios nos salvó. Al pueblo de Israel está diciendo eso: yo te he salvado, yo te saqué de Egipto, por lo tanto guarda el reposo, ten un día para descansar. ¿Por ti? No, para que seas bendecido, nutrido, alimentado por el Señor. Por eso el venir a la iglesia es algo que tú no debes poner. A ver, en el mes voy a ir, a ver qué día voy, el 3 o el 7 o el 14 o el 21, ¿qué día voy? Ya, voy a ir entonces cada 15 días, pero en la mañana o en la noche, porque mucho, tampoco abusemos, ¿no? Ir mucho a la iglesia. Ya, en la noche uno, en la mañana otro. No hagas eso. Mira tu vida espiritual, qué tan fuerte está. Y te aseguro que si eres de los que congregan más fortalecido y más nutrido estás. Pero si eres de los que viene esporádicamente, cualquier pecadillo chiquitillo te va a tumbar al piso. Estás débil. Y ahora Dios dice entonces en este mandamiento: te ordeno que tengas 7 semanas y media de vacaciones obligatorias en el año. Suma los días domingos durante un año. 53 semanas, ¿no? ¿Cómo es? 53 semanas tenemos, entonces eso equivale a 53 días. ¿Y cuánto es eso? Aproximadamente unas 7 semanas y media de vacaciones al año. ¿Ve? ¿Eso cuánto es? ¿Casi 2 meses? Casi 2 meses. De los 12 meses, casi 2 meses tienes que haberlos separado al Señor. Para aquellos que dicen, la ofrenda y el diezmo no es bíblico. Ay, qué curioso, encontramos que siempre Dios ordena que separes algo para Él. ¿Te das cuenta? Y ahora nos muestra que te dice, te ordena, has sido salvado, has sido rescatado de Egipto, separa tu tiempo para el Señor. ¿Ven? Acá ni siquiera es el diezmo, no es un décimo, es un séptimo, ¿no? Que es mayor, más que un. Es 2 semanas, 2 meses prácticamente al año, en las que te sientas, escuchas, te nutres, oras, tienes labores de adoración mayores a los días normales que tienes. Obras de necesidad, obras de misericordia, eso es lo que Dios ha diseñado que hagamos. Ese es el reposo que el Señor ha dado, para que conozcas más al Señor. Cuando estás enamorado, buscas estar con la mujer cada momento para, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Oye, ¿le gustará esto? ¿Tú crees? A ver, investiga, ¿le gusta esto? ¿No le gusta?
¿Le gusta el oyuco, no? ¿Le gusta el tacacho? Lita sabe que no me gusta el oyuco. Nunca ha hecho oyuco, hermano. Gloria al Señor por eso. Por ahí en los discipulados me quieren hacer trampa. Yo no voy a ir. Virtual va a ser ese día. Coman ustedes. Pero hermanos, como buscamos conocer a quienes amamos más, venimos un día a la semana para conocer al Señor mucho más, como iglesia. El domingo entonces es un día designado para que conozcamos a nuestro novio, nosotros que celebraremos las bodas del Cordero cuando estemos en la eternidad. Es un día de mercado para el alma, donde vas y recibes lo que necesitas para tu semana. No lo deseches. Cantemos al Señor. Oremos antes.